no la haré, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Qué maravilloso que el Padre escuchó la oración de Jesucristo, porque le dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En este momento, en esta semana que se conoce como la pasión, emociones pasivas de Cristo, se cumplieron muchas profecías como nunca antes en la historia. En un término de 24 horas se cumplieron más de 29 profecías. Porque cada detalle, cada paso que Jesucristo iba dando era conforme a la profecía. Porque Él venía a cumplir la palabra de Dios. Él no venía a abolir la ley, sino a cumplirla. Y qué maravilloso que este diseño del Padre estaba tan perfecto. Lo vimos cuando estaba en el lugar del Getsemaní. Getsemaní significa molino o prensa de aceite. Era ahí en el monte de los olivos, se le conoce porque cultivaban olivas. De las olivas se saca el aceite de oliva. Imagínense que el maestro, estando en el monte de los olivos, siendo prensado, siendo triturado. Mano Mesa le recordaba cuando la uva, pues de esta misma manera. Sigue la lucha. Cuando el Señor en esa agonía estaba siendo triturado, las fuerzas del mal se estaban levantando para poder detener el sacrificio de Cristo. Satanás estaba con furia, una presión de demonios que se sentía quizás en ese lugar. Era una noche muy fría. El sudor que Jesucristo estaba teniendo no era por causa de la calor, sino por la presión que sentía de la agonía. Y nos dice en su palabra que sus sudor eran como grandes, gruesas gotas de sangre. Según los doctores dicen que es posible que los vasos capilares se rompan por las glándulas sudoríparas y puedan salir sudor mixtado con sangre. Porque tanta era la agonía. Posiblemente en ese momento Jesucristo tuvo quizás como una visión de las escenas que iba a pasar. Como un éxtasis. Uno de sus amados lo iban a entregar. Otro de que había jurado de ir hasta la muerte con él lo iba a negar. Todos sus discípulos iban a ser esparcidos, iba a quedar solo. Y aún más que eso, cargar con el pecado de la humanidad. El Cordero Santo tenía que cargar con el pecado. Fue una agonía. Para el Hijo de Dios que era santo, santo, santo. Gloria a Dios, aleluya. Inmaculado, sin mancha. Aleluya. Gloria a Dios. Así como en el antiguo tiempo el hombre que venía a ofrendar tomaba el cordero, ponía las manos sobre él e imputaba el pecado sobre él. De esa manera Jesucristo cargó con el pecado de todos nosotros. Y cuando regresa a ver a sus discípulos, le dice, no habéis podido orar conmigo siquiera una hora. La palabra dice que ellos a causa de la tristeza se durmieron. Y yo me pongo a imaginar a unos hombres con unos corazones consternados, cansados del día que sabía que habían tenido. Pero aún más que eso, sabiendo que el maestro iba a ser quitado de ellos, sus corazones estaban tristes. Y quizás en esa tristeza, meditando en cómo iba a pasar, se quedaron dormidos. Pero el Señor en su agonía necesitaba a alguien que le diera apoyo moral, que le hiciera compañía ahí como humano que estuviera, pero sin embargo, mientras estaba ahí hablando con ellos, venía Judas con Arturo. Posiblemente Judas pasó por el lugar donde habían estado cenando. Según algunos dicen que la casa donde estaban cenando era la casa de María, la madre de Juan Marcos. Por algunas coincidencias que hay ahí cuando Marcos sale huyendo desnudo también. Y por tener un lugar espacioso, donde tenía un aposento alto, donde sucesivamente hicieron las reuniones posteriores.
Y como Judas conocía el lugar donde Jesús oraba, no lo encontró allá, salió para el monte. Mientras Jesús iba para el monte, tenía que pasar por el torrente de Cedrón. Ese torrente de Cedrón en el verano era un poco seco, pues estaba en la época de otoño donde hay muchas lluvias, se hacían torrenciales. En el templo se hacían muchos sacrificios en esa época y habían hecho un drenaje desde el templo hasta el torrente de Cedrón para evacuar la sangre de tantos animales que mataban. Según las estadísticas, mataban como unos 270,000 corderos en esa época. Póngale a 10 personas por cordero, son como unos 2.700.000 personas, aproximadamente. Y tantos corderos y tanta sangre tenía que manchar el torrente de Cedrón. Pero cuando Jesucristo iba pasando el torrente de Cedrón, quizás por una zona montañosa, torrente de Cedrón significa turbulencia, oscuridad. Y podemos imaginar al Cordero de Dios caminando por encima de la sangre de los corderos. La sangre viva caminando sobre la sangre de lo que había sido sombra. El prototipo caminando por encima de los tipos. La luz caminando por lo que había sido antes sombra. El único cordero aboliendo los corderos de sacrificio. Por la gracia sobre la ley. Qué maravilloso que cada detalle de la palabra del Señor tiene mucho que enseñarnos. Cuando vemos que llega la turba de los discípulos, el Señor ya estaba preparado. Porque cuando estuvo orando, estaba muy angustiado. Estaba ahí postrado de rodillas. Dice un escritor que estaba de rodillas porque sabía que al levantarse alzaría con él los que un día estuvieron perdidos en el error. Y cuando llegan la turba, llegan con palos, con espadas, con antorchas, y el Señor dice, como a un ladrón habéis venido. ¿Cuántos días estuve enseñando en las sinagogas y en los templos? Y no dijeron nada. Pero así es porque así está escrito. Va conforme a la Escritura. Y ahí lo ataron. Lo llevaron como un inicuo, como un ladrón. Imagínense que llegaron de noche. Tanto tiempo que había estado al público ahí. Pero los principales decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto. Dijeron mejor de noche, porque así como estaba de oscura la noche, estaba oscura la conciencia de ellos. Se habían corrompido tanto que no les importaba pasar por encima de los mandamientos de la palabra del Señor con tal de satisfacer, torcían la palabra de Dios. Y como no tenían de qué acusarle, le acusaban de que había blasfemado contra el templo. Lo llevan donde estaba Anás. Anás empieza a preguntarle, ¿dónde están tus discípulos? Luego lo llevan donde estaba Caifás, porque él era el sumo sacerdote ese año. De Caifás lo mandan donde está Pilato. Y estaba en ese va y viene. Lo metían dentro del pretorio, lo sacaban afuera. Y el Señor sufriendo. Sufría burlas de los que pasaban ahí. Del populacho que estaba ahí fuera del atrio. Le hicieron una corona de espinas. Le escupieron. Le golpearon. Le mesaban la barba, o sea que se la arrancaban. Como toda cultura judía, los hombres usaban barba. Se la arrancaban. Imaginen qué dolor sentía eso. Mientras que los otros estaban ahí al calentamiento del fuego, a eso se reunió Pedro también a calentarse.
El maestro allá con poca ropa, quizá aguantando el frío de la noche. Y aparte del frío de la noche, la soledad de sus discípulos. Porque todos lo habían dejado. Pero sin embargo, él estaba ahí sufriendo como un cordero sin mancha. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Aleluya. En el tiempo que se preparaban los cabrillos, los corderos, la gente tenía que tener sumo cuidado de lo que iba a presentar. Tenía que presentar un cordero sin mancha, intachable, aceptable delante de Dios. Y lo más curioso es que en el mismo momento que iban la gente llevando los corderos para el templo para que lo examinaran los sacerdotes, Jesús iba entrando a Jerusalén en la entrada triunfal. Dice que iba montado sobre un pollino, conforme a la escritura también. Para que se cumpliese lo que dice: alégrate, hija de Sión, porque aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Y la gente que había llegado a la ciudad, dice que le ponían ramas, y decían: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y que así como los corderos fueron examinados también por el sacerdote, Jesucristo también fue examinado. Imagínense que llegaron los herodianos en cierta ocasión y le dijeron: Señor, ¿es necesario dar tributo al César o no? Y el Señor dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Llegaron los saduceos y le dijeron: había un hombre que tenía, o una mujer que tuvo 7 maridos, y en la resurrección, ¿de quién va a ser hijo? Y el Señor le da la respuesta también. Luego llega otro y dice: ¿cuál es el gran mandamiento? Llegaron los escribas y los fariseos también preguntando cuál era el gran mandamiento. Y el Señor le responde, y después de eso dice que nadie osaba preguntarle más. Nadie se atrevía, de tal manera que el Cordero de Dios cumplía con los requisitos, que era intachable. El Señor Jesucristo era el Cordero perfecto, puro, sin mancha, santo, 3 veces santo. Por lo cual dice Hebreo que fue exaltado hasta lo sumo. Gloria a Dios. En la agonía de la muerte no encontraron de qué acusarlo. Lo sacaron del pretorio, lo llevaron a Herodes, un pagano, curioso. Jesucristo, conociendo la astucia, él no contestó nada a lo que le preguntó. Pilato no encontraba nada de qué acusarle. Por guardar su puesto político, dejó en manos de los judíos el asunto. Los judíos no querían matarlo porque a ellos no les era lícito sacrificarlos en un madero. Y era necesario que el Hijo del Hombre fuese alzado. Como no encontraban de qué acusarle, llegaron testigos falsos. Imagínense que en el juicio del Señor, de noche, no esperaban el día para que las cosas hicieran legalmente, porque no tenían de qué acusarle. ¿Cómo se levantan falsos testigos contra Jesucristo? En el antiguo tiempo estaba la enseñanza de Dios que tenía que haber 2 o 3 testigos para cualquier asunto y de buen testimonio. Sin embargo, aquí aceptaron a cualquiera. Personas que vinieran e inventaran cualquier cosa contra Jesús lo aceptaban. Porque su conciencia no les redarguía ya. Estaban tan afanados con desaparecer, lo que querían era que terminara todo. Ya Caifás había profetizado también que era necesario que un hombre muriera por toda la nación. Sin saberlo profetizó, porque era sumo sacerdote ese año. Y todavía dijo: sea su sangre sobre nosotros. Habiendo acabado toda esa burla, empiezan a azotarlo.
condenado a la muerte.